Es un gusto poder tener la posibilidad nuevamente de entablar diálogo con ella. Estoy presentándola en esta mañana de la radio a la loberense, sanmanuelense, obviamente, Marina Pifano, que es bióloga y asesora en biotecnología del Ministerio de Salud y además es integrante del equipo técnico de la red de laboratorios de diagnóstico de COVID-19. Allí por el año pasado, por el mes de junio, nos encontramos por primera vez con ella para hablar un poco de esta pandemia que hacía poquito tiempo había llegado al país y que en ese entonces tenía como bastantes dudas y pocas certezas. Después de un año nos volvemos a encontrar gracias a su gentileza para ver cuántas certezas más tenemos en este 2021. ¿Cómo estás, Marina? Buen día. Gracias por recibirnos. Hola, buen día, Juliana. No, gracias a ustedes por invitarme. Es interesante, ¿no? Estaba haciendo un repaso de lo que hablamos en el primer encuentro. Estábamos hablando ya de prácticamente un año, pasó de la primera vez que charlamos. Y en esa primera vez, como dije hace un ratito, si bien había algunas certezas con respecto al COVID, sí, respecto a los estudios que se realizaban, a cómo era, sí, cómo se movía el coronavirus o esta enfermedad. Después de un año han pasado muchas cosas y con ella la llegada de la vacuna, que en ese momento vos hacías referencia que estimabas que para fin de año ya iba a estar y que iba a ser algo que realmente nos iba a dar como un respiro. En este año que ha transcurrido y en esta situación tan dinámica que es la pandemia, me imagino que vos como integrante de la comunidad científica han tenido muchísimo trabajo en este sentido, ¿no? Sí, bueno, increíble todo lo que pasó en este año, como decís, y cómo fue cambiando todo y fuimos adquiriendo evidencia, ¿no?, en el mundo y también en el país y en la provincia de Buenos Aires para ir tomando las decisiones. La verdad que parece que pasaron muchísimos años porque, bueno, se aceleró todo, se generó muchísimo conocimiento y en ese momento, hace un año, junio del año pasado, teníamos muchas más incertidumbres que certezas. Ahora seguimos teniendo incertidumbres porque, bueno, es una pandemia y hay cosas que siguen sin estar claras, pero hemos avanzado muchísimo y creo que sobre todo, bueno, en materia de vacunación podemos pensar que ya vamos saliendo gracias a las vacunas de esta. Si bien también hubo un montón de medidas, fuimos perfeccionando el diagnóstico, fuimos perfeccionando las medidas de aislamiento para que sean más compatibles con la economía, generando las fases. Claro. Bueno, me parece que la vacunación nos está demostrando que es lo que nos va a permitir salir, y en ese caso, bueno, Lobería es uno de los municipios que tiene más del 95% de la población vacunada, así que eso es una alegría enorme, ver cómo ya muchos municipios van saliendo de esta gracias a la vacunación y a las medidas, ¿no? Y también a la colaboración de los ciudadanos y ciudadanas que entendieron la realidad que estábamos atravesando y también, ¿no?, el cuidado colectivo fue lo que nos fue salvando de esto. Sí, eso ha quedado claro, creo, en todos los órdenes, que esto obviamente es colectivo sin duda, porque lo que pasa a uno repercute directamente en todos, bueno y malo. Marina, en cuanto a la enfermedad, al SARS, COVID-2, como creo que se llama, o al virus, ¿qué es lo que se sabe bien este año? Es decir, de toda esta evidencia científica que fueron recabando, ¿sí?, en torno a este virus que, bueno, que afectó y afecta a todo el mundo. Sí, bueno, creo que lo más importante de este año es poder ver qué pasaba con las mutaciones que generaban estas variantes. Creo que es lo que más miedo generaba, y se pudo ver, bueno, que es un virus que muta muy rápido, como todo virus, ¿no?, en una pandemia, que se va contagiando y replicando en cada persona. Eso se sabe desde la biología, que genera muchas mutaciones y cambios en el virus. A pesar de que tenemos muchas variantes, creo que, bueno, acá entraron varias. Tenemos la variante Manaos en la provincia de Buenos Aires, que es un gran porcentaje de los contagios que están dados por esa variante, que parecía mucho más contagiosa, y lo es, pero bueno, no generó enfermedad más grave, y en parte gracias a la vacunación, porque ya nos agarró con una gran parte de la población vacunada. Por otra parte, hay otras variantes que sí son más peligrosas, por lo que estamos viendo en el resto del mundo, y sí es fundamental que entendamos que hasta que no terminemos de vacunar y esté toda la población vacunada y protegida, necesitamos evitar
que entren variantes para poder garantizar la inmunidad y no estar generando variantes mientras vacunamos, que eso sí puede ser muy peligroso para la diseminación y para una tercera ola, por lo que estamos viendo en otros países. Entonces Claro. creo que aprendimos mucho de esto de evitar la llegada y también tener un control sobre las personas que tienen estas variantes, no por estigmatizar a la persona, por supuesto, sino porque hay que tener cuidados especiales y evitar la diseminación de las variantes. Por eso todas las medidas que se tomaron con los viajeros desde el 1 de julio a esta parte, que yo creo que fueron muy acertadas, porque el gran peligro ahora son las variantes. Estamos vacunando a buen ritmo, estamos tratando de salir. Muchos municipios ya están en fase 3, en fase 4, pudiendo retomar muchísimas actividades económicas y la vida social también dentro de las posibilidades, con cuidados. Bueno, sería una picardía que en este contexto empecemos a tener transmisión comunitaria de una variante mucho más agresiva, que todavía no se sabe bien cómo funciona la vacunación. Claro. Hay muchos trabajos, algunos dicen que igualmente protege de las hospitalizaciones y la muerte, que es lo más importante, pero bueno, estamos ante una nueva variante y hay que esperar un poco a tener evidencia, entonces hay que tomar medidas adecuadas. Claro, acá en esta vigilancia epidemiológica que se hace habitualmente, bueno, en nuestra ciudad teníamos obviamente la Manaos, la británica y una que se denomina andina, que tiene mucha menos prensa que la Manaos, por ejemplo, que es la que más circula. Vos estás hablando específicamente en este caso de esta cepa que es denominada la Delta, que aparentemente sería un poquito más, no sé, contagiosa o tendría algunas otras diferencias con las que ya están circulando. Sí, estaba hablando de la Delta, tal cual como mencionás, las variantes que tenemos hoy, porque se realiza una vigilancia genómica del virus para poder ver si hay transmisión comunitaria y tal cual como decís, hoy tenemos circulación de la Manaos, la andina y la de Inglaterra, la UK. La andina es más de América Latina, por eso por ahí tardó más en estar declarada por la OMS como variante de preocupación, porque era más de circulación de América Latina y de hecho, bueno, uno de los grupos que secuencia con los que tiene colaboración la provincia, que es el Grupo País de investigadores, fueron los primeros que comenzaron a hablar de que esta variante debería ser de preocupación y luego la OMS la declaró de preocupación. Claro. Pero bueno, parece ser un poco más contagiosa, pero a nivel de la gravedad de la enfermedad parecería ser que no estaría dando cuadros mucho más graves que la variante más conocida. Sí, Marina, en cuanto a la comorbilidad, es decir, a las enfermedades de base que tienen los pacientes, obviamente uno de los aspectos más tristes que nos dejó la pandemia y sobre todo en este último tiempo, sí, es justamente la mortalidad, la cantidad de, sobre todo a nivel, hablo a nivel local, a nivel país, obviamente pasamos los 100.000 fallecidos y realmente eso también es algo, porque el año pasado hablábamos un poco de la población más vulnerable, que eran los adultos mayores, viendo lo que arrojó el último reporte de situación, la zona sanitaria, estamos hablando de grupos etarios mucho más abajo, es decir, que el adulto es los grupos que hoy están más, quizás más presente el virus. ¿Qué relación hay? ¿Qué pudieron a través de la comunidad científica recabar evidencia? Esto de las comorbilidades, ¿qué es lo que me podés comentar dentro de las posibilidades, lógicamente? Sí, bueno, los factores de riesgo siguen siendo los mismos. Este año se sumó las embarazadas, las personas gestantes, como también personas con factores de riesgo, porque se empezó a ver un aumento de muertes maternas, por eso fue que se incorporó y por eso se incorporaron rápidamente como grupo prioritario a la vacunación. Los factores de riesgo siguen siendo los mismos ya conocidos y la única novedad de este año fue esa, que un poco también puede ser porque aumentaron los contagios, entonces evidentemente al haber más contagios también aparecen más muertos porque siempre la mortalidad es un porcentaje de personas que está relacionado con la cantidad de personas que se contagian en el número absoluto, ¿no? Claro. Pero la novedad de este año fue las personas gestantes, que por eso rápidamente se incorporaron como grupo prioritario, y bueno, hoy ya la vacuna es libre para personas gestantes, que sí era algo que el año pasado no se contemplaba. Después hubo algunas dudas sobre que había más niños internados, pero no, después
eso se vio que no hay evidencia para decir que afecte más a los niños, en eso seguimos como estábamos, pero la gran novedad sí es el tema de los embarazos, que me parece fundamental concientizar a las personas gestantes de que se vacunen, más teniendo vacuna libre, ¿no? En este caso nos vamos, si te parece, a meter un poquito en el tema vacuna, ¿no? Porque lógicamente al principio, no habíamos charlado, pero al principio, cuando aparecieron las primeras vacunas o la primera posibilidad de vacunarse, se generó todo un ruido, ¿sí? En derredor de la aparición de la vacuna, por el poco tiempo de que se fabricó, algunas dudas, y aún pasando varios meses, todavía hay gente que duda del tema de la vacuna. No sé, ¿qué podrías aportar vos? Porque decir, uno entiende que es voluntaria, que la vacunación no es obligatoria, pero es decir, uno escucha a los profesionales de la salud y todos insisten con lo mismo, que es fundamental el tema de que todos estemos vacunados como para ir cortando de alguna manera los caminos que tiene el COVID como para seguir desplegándose a lo largo del mundo. Sí, bueno, acá volvemos un poco a lo que comentábamos al principio, que en esta situación de pandemia, más allá de las decisiones individuales, también uno lo tiene que pensar en términos colectivos, Uh-huh. y bueno, si uno no se vacuna, está generando también una diseminación y un perjuicio a la comunidad, ¿no? Entonces eso hay que pensarlo desde ese punto. Después, con respecto a las vacunas, yo creo que lo principal es entender que las vacunas son todas seguras, que obviamente por una situación de pandemia salieron autorizadas bajo emergencia, pero por supuesto que todos los institutos, los laboratorios que fabricaron vacunas son laboratorios que fabrican vacunas habitualmente, y las tecnologías de las vacunas son muy simples y vacunamos desde hace cientos de años. Entonces, me parece que primero es hablar de la seguridad. Todas las vacunas son seguras, ninguna vacuna va a generar nada raro, porque nos vacunamos contra un montón de enfermedades con estas mismas tecnologías masivamente, y sabemos que no nos sucede nada. Eso por un lado, y después también que son eficaces, que está probado que son eficaces y que cada vez hay más evidencia. Algunas vacunas pueden haberse retrasado más en ser aprobadas por algunos países, pero la realidad es que todas están siendo aprobadas y todas están teniendo evidencia de eficiencia y de efectividad, que es el efecto que vemos en la vida real, muy buenas. Así que en ese sentido, todas las vacunas que tenemos son buenas, todas son seguras. Entonces, ¿por qué uno no se vacunaría, Uh-huh. no? Sí, sí. Teniendo un beneficio individual y un beneficio social, colectivo también. Sí. En este sentido, en algún, te digo, porque son cuestiones que me van llegando de consultas, ¿no? Que me dicen, no, pero está la vacuna, está aprobada, vos decís, esta autorización de emergencia, ¿todavía está en una situación de experimental o ya estaría terminada? ¿O qué es lo que le falta? Porque también yo te pregunto cosas que realmente me parece que son muy oportunas para que vos justamente, que sos integrante de la comunidad científica, vayas como desmistificando, ¿no? Porque me parece que hay mucho mito también alrededor de la vacuna. Sí, no, las vacunas tienen distintas fases de investigación, Uh-huh. distintas fases clínicas, como también muchos medicamentos, y todas las vacunas que estamos aplicando ya tienen realizada la fase 3, Sí. que es una de las últimas, y después de la fase 3 viene la fase 4, que es esto que te comentaba de la efectividad en vida real, porque bueno, cuando uno hace la fase 3, en los laboratorios prueban de manera controlada, tienen un grupo control, tienen un grupo al que le aplican la vacuna con todas las variables controladas, y después en la vida real tenemos cientos de vacunatorios, cuestiones que suceden en la aplicación de problemas de logística y problemas variabilidad en quien aplica la vacuna. Bueno, todo eso se evalúa en una fase 4, Claro. que es evaluación en la vida real, que estaríamos en esa fase. Bien. Pero ya habiendo pasado la fase 3, la vacuna ya tiene todas las pruebas realizadas, y después sigue estando la fase 4, que lleva más tiempo porque tiene que haber muchísimas más personas vacunadas y en vida real, en terreno. Uh-huh. Pero en ese sentido ya la fase 3 es suficiente para que cualquier vacuna pueda ser aplicada. Uh-huh. También es cierto, digo, esto, si vos podrías explicar de manera más
decir, fácil o bien práctica el hecho de decir por qué es importante que todos estemos vacunados? Bien, lo fundamental es porque este es un virus de transmisión comunitaria que se transmite de persona a persona por distanciamiento en lugares cerrados, entonces es muy difícil que uno no entre en contacto con el virus, sea en un transporte público, sea en el trabajo, sea en una casa, más en invierno, o sea que ahora hay mayores probabilidades de contagiarse, como cualquier virus respiratorio, las probabilidades en el invierno aumentan. Entonces, primero porque no hay otra manera de protegerte del virus que no sea con la vacuna o con distanciamiento y uso de medidas de protección. Uh-huh. Todos sabemos que a veces las medidas de protección las dejamos de cumplir por un ratito, nos sacamos un ratito del barbijo, entonces ahí aumentan las probabilidades. Estando vacunados las disminuimos muchísimo. Además de que estando vacunados disminuimos la posibilidad de enfermarnos graves y de morir, que también es fundamental, además de evitar los contagios. Uh-huh. No solo que la vacuna nos cuida a nosotros de enfermarnos de manera grave y nos disminuye las probabilidades de contraer el virus, sino que también protege a las personas con las que estamos en contacto, sea un familiar, en el trabajo, lo que sea. Sí. También pensaba, mientras vos hablabas, Marina, en esto de que el virus nos necesita a nosotros como huésped, ¿no? Como para circular, para mutar y para todo eso. Esto de que estemos vacunados también es como que le pone una barrera más al virus para que pueda hacer todo este despliegue, digo, de mutar o de seguir trasladándose, pese a que más allá de estar vacunado tenemos que cuidarnos igual. Sí, totalmente. El virus solito, digamos, no puede vivir, no tiene todo lo que necesita para vivir, entonces tiene que infectar las células nuestras uh-huh. para poder reproducirse. Al reproducirse muchas veces es lo que genera la enfermedad, y con la vacuna, en general, si uno se contagia, rápidamente podemos tener el virus reproduciéndose un tiempito en nuestro cuerpo, pero rápidamente el sistema inmune lo combate. Claro. Entonces ese virus se replica menos. Las mutaciones del virus suceden cuando el virus se replica, porque el virus va haciendo copias de sí mismo y muchas veces se equivoca. Cuantas más copias haga, más posibilidades de equivocarse tiene. Por ejemplo, si nosotros estamos copiando a mano algo, sí. Lo copiamos 100, 200 veces, la probabilidad de error a medida que lo vamos copiando aumenta, que si hacemos una única copia. Bien. Entonces, de esa manera suceden las mutaciones. Uh-huh. Si nosotros estamos vacunados, el virus se replica menos, no hay circulación comunitaria, la probabilidad de que el virus cambie es mucho menor y de que aparezca una variante nueva. De esa manera vamos disminuyendo la variabilidad e incluso, la presencia del virus en la comunidad. Marina, es decir, el virus va a seguir circulando. Esto es pregunta. Yo te digo la lógica que yo utilizo para hacerte la pregunta. Digo, la gripe no desapareció del universo, ¿no? Obviamente por eso está la campaña de vacunación. ¿Con el COVID será lo mismo? Es decir, el COVID seguirá como enfermedad, pero no ya a nivel pandemia a través de la vacuna. Claro, totalmente. El virus va a seguir estando, tal como decís, con la gripe, que hay casos de gripe todos los años, pero por eso se hace una vacunación de grupos de riesgo anualmente. Acá, sucede lo mismo. El virus va a seguir estando, pero lo que podemos hacer es disminuir la circulación para disminuir la posibilidad de contagiarnos, y seguramente vamos a tener que vacunar cada tantos años, no lo sabemos todavía porque no sabemos cuánto dura la inmunidad y lo estamos averiguando. Va a tener que vacunarse la población cada determinada cantidad de tiempo. Uh-huh. Ahora es una alegría que ya se estén aprobando vacunas para menores, porque entonces también vamos a ampliar la vacunación a los niños. En principio, ya abrió la inscripción en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Para cuando lleguen las vacunas ya tener las personas inscritas. Entonces ahí vamos ampliando grupos poblacionales que quedan inmunizados. Uh-huh. Pero es imposible tener inmunizado al 100% de la población, y las vacunas no tienen tampoco una efectividad del 100% para los contagios, entonces siempre algo de circulación del virus puede quedar.
También es cierto, estaba ayer buscando algo de materiales y googleándote, como se dice habitualmente, estuviste participando de un estudio que llevó a cabo el CONICET que tiene que ver con la Sputnik, ¿no? Y la respuesta de anticuerpos en aquellas personas que ya tuvieron coronavirus con una dosis, es decir, la comunidad científica es como que está en permanente ejercicio desde marzo del 2020, ¿no? Sí, totalmente. La comunidad científica, la verdad que se ha puesto al hombro la pandemia y ha articulado muchísimo con el Estado en los distintos niveles para generar evidencia para la toma de decisiones. Eso es importantísimo destacarlo. Este estudio particular que me mencionas, lo comenzamos en enero de este año, que se creó la plataforma de estudios serológicos, que bueno, son estudios de anticuerpos, de la provincia de Buenos Aires, para poder evaluar, tener un estudio local de qué pasaba con las vacunas en nuestra población. No porque dudáramos de la eficacia ni nada, sino para saber qué pasaba en nuestra provincia con los vacunados y vacunadas. Y se comenzó con la vacuna Sputnik porque fue la primera que se empezó a dar cuando comenzó la campaña de vacunación. El 29 de diciembre comenzamos a aplicar la vacuna Sputnik a personal de salud. Entonces se hizo un estudio para ver la presencia de anticuerpos y cómo se mantenían los anticuerpos en el tiempo en personas que habían tenido COVID y que no habían tenido COVID. Y ahí se vio que las personas que habían tenido COVID, cuando les dábamos la primera dosis de la vacuna, esto funcionaba como un refuerzo porque esas personas ya se les disparaba, digamos, el sistema inmune y ya llegaban incluso a tener una inmunidad superior que las personas que no habían tenido COVID y tenían las dos dosis. Parecería ser que en las personas que tuvieron COVID la segunda dosis no sería necesaria, por esto que vimos de que muy rápido la vacuna funciona para activar la inmunidad que ya tenía generada la persona, naturalmente por haber estado en contacto con el virus, y lograba una alta cobertura de inmunidad. Obviamente, desde por lo menos desde acá del sistema de salud, los profesionales siempre alientan a que es interesante complementar, es decir, cumplir el esquema de vacunación, tener las dos dosis, y eso también es importante, ¿no? Sí, claro, las vacunas están con un esquema de 2 dosis, casi todas las que tenemos disponibles. Hay otras que son de una dosis, pero las que tenemos disponibles hoy en la provincia son para completar esquema. También lo que es importante remarcar es que hay un distanciamiento mínimo entre las dosis, pero no es que después se te vence la primera dosis y vos no te das la segunda. Entonces, a veces incluso en muchas vacunas es mejor esperar más tiempo para dar la segunda dosis. Por ejemplo, la AstraZeneca, el esquema que mejor inmunidad mostró es con 12 semanas entre dosis. Bien. Entonces, eso también se va probando a medida que van avanzando la evidencia. Por supuesto que el esquema completo da una inmunidad mayor, pero hay un tiempo mínimo, no un máximo, entre las dosis. Bien. Eso para que también la población se quede tranquila, que si no le ha tocado todavía la segunda dosis, no se le va a vencer la primera, y cuando le llegue, va a estar cubierto hasta que le llegue, después sí la segunda dosis completa el esquema. Marina, también es cierto que vos me estás hablando todo lo que vos me estás comentando, es decir, vos sos parte del Ministerio de Salud de la provincia, y todo lo que vos me estás comentando o estás compartiendo con nosotros es evidencia científica, es decir, hay estudios que están dando estos resultados, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires desde el principio generó un comité asesor científico y empezamos a articular con universidades, con laboratorios e instituciones de investigación prestigiosos del país, y siempre nos apoyamos en todas las decisiones que se toman, nos apoyamos en la evidencia que existe en otros países y también en los consejos y en las recomendaciones de los expertos en el tema. Claro. Y además todo lo que es esquema de vacunación se decide en el Ministerio de Salud de la Nación. Está la Comisión Nacional de Inmunizaciones, también con muchas personas idóneas en el tema, que son las que van sugiriendo cuál sería el esquema de vacunación mejor en función de la evidencia. Así que sí, todo esto está basado en las experiencias de otros países y las experiencias propias y los estudios propios, pero y siempre apoyándonos en los que saben del tema y han estudiado durante toda su vida esos temas, ¿no? También es cierto esto, es decir, está la comunidad científica argentina que está en comunicación
con la comunidad científica mundial, porque me parece que eso también se ha generado en medio de esta pandemia, ¿no? Este intercambio de información se debe haber dado también. Sí, totalmente. Existen continuamente actualizaciones entre países y bueno, y las personas que hacen investigación también tienen las redes entre los expertos y expertas de otros lugares del mundo en el tema, y el intercambio es constante, por supuesto. Uno piensa, Marina, que en esto, bueno, en esta cuestión que se va acelerando, obviamente se empezó a acelerar la llegada de vacunas, se empezó a acelerar la vacunación. Nuestra ciudad, por ejemplo, está dentro de las ciudades que ha cumplido, por lo menos aplicando una dosis con todos aquellos que se han anotado, ya es vacunación libre. ¿Cuál podría ser el posible escenario de acá a fin de año, Marina? Yo creo que de a poco, a medida que va avanzando la vacunación, va a ir avanzando también la apertura de actividades. No sé a qué normalidad vamos a volver, porque eso también es muy difícil, porque creo que también hay muchas actividades virtuales que vinieron para quedarse y que nos mostraron que podían continuar de ese modo, pero creo que el escenario es, bueno, ir saliendo de esta y tener una primavera y un verano con una normalidad distinta seguramente, porque obviamente la pandemia nos cambió en todos los aspectos, pero con un poco más de apertura y un poco más de reactivación de la economía. Me parece que vamos hacia ese lugar. Creo que ahora estamos pasando el invierno, que es el punto más difícil que tenemos, pero que gracias a la vacunación no vamos a tener otro brote, pero sí necesitamos seguir cuidándonos hasta que toda la población esté vacunada, toda la población objetivo de la vacuna esté vacunada, para poder tener una primavera y un verano con más apertura y con más parecido a la normalidad que conocíamos. También me imagino que ustedes contemplarán aquel grupo poblacional que no desea aplicarse la vacuna, porque sabemos bien que hay gente que no quiere vacunarse, tendrá sus motivos. Uno siempre apela a que se interiorice o se saque las dudas con profesionales del ámbito de la salud, pero hay gente que no que no quiere acceder a la vacuna. Eso también se contempla, ese grupo poblacional, es decir, en el todo. No sé si soy clara en lo que te quiero preguntar. Sí, bueno, ese es un gran problema, porque creo que mientras más personas sigan en esa posición, más riesgo hay de no poder salir rápido de esta situación. Porque a nivel comunitario son personas que van a estar diseminando el virus y que van a tener una alta probabilidad de contagiarse. Entonces es un problema a nivel comunitario importante, por eso tenemos que seguir concientizando la importancia de vacunarnos. Están llegando vacunas, tenemos vacunación gratuita, voluntaria. Bueno, hay una responsabilidad social también, me parece, que de la que hay que hacerse cargo. En ese sentido, bueno, me parece que es fundamental seguir hablando de la seguridad de las vacunas y la importancia de vacunarse. Bien. Pero bueno, es una proporción de la población, que no es la mayoría, por suerte, pero sí lo que está sucediendo en muchas medidas que estamos tomando nosotros y que se está viendo en otros países del mundo, es que la apertura va siendo para los vacunados y vacunadas. Claro. O sea, podés salir a tomar algo a un bar y si estás vacunado, bueno, hay algunas cuestiones que van a empezar de alguna manera, a funcionar de ese modo para poder proteger, ¿no?, a la población que se encuentra en ese lugar. Claro, quizás alguno pensará también que es una cuestión, es decir, ¿cómo decirlo que suene bien? Digo, bueno, si yo no me quiero vacunar y es mi voluntad no vacunarme, ¿por qué no me vas a dejar ir? También como de que me Sí, coartás claro. la libertad, ¿no? Es decir, de no dejarme. Sí, es complicado porque Eso te iba a decir. coartás la libertad de la persona, pero a la vez estás exponiendo a otro que sí eligió vacunarse, la libertad de estar en un lugar cuidado y seguro. Entonces es muy difícil pensar estas cuestiones, porque la libertad individual termina cuando esto está afectando la libertad de un otro, ¿no? Sí. ¿De quién es más importante la libertad? ¿De quien no quiso vacunarse o de quien se vacunó y quiere estar tranquilo y protegido en un espacio, ¿no? Es como una discusión muy más filosófica quizás, pero que tiene que ver con la responsabilidad y con cómo uno se piensa en sociedad, ¿no? Y con la solidaridad que podemos tener pensándonos como sociedad y no como individuos aislados que tomamos decisiones sin que eso afecte al resto de las personas con las que
vivimos en comunidad. Tal cual. También es cierto que, es decir, estamos también esto que vos decías, esta cuestión casi filosófica, es decir, de no caer tampoco, es decir, en tratar de ofrecer al que no se quiere vacunar todas las herramientas como para que tenga la información que necesita para poder tomar la determinación, porque es cierto que la vacunación es voluntaria, es decir, es un acto voluntario para hacerlo, pero en el caso de que no lo quiera, tampoco uno puede hacer demasiado, ¿no? Ni enojarse con ese otro. No, claro, por supuesto, al ser voluntaria está contemplada la posibilidad de que alguien no quiera vacunarse. Claro. Sí creo que es fundamental esto que comentás, de dar todas las herramientas para que las personas tengan información sobre qué es la vacuna, para qué nos vacunamos. Me parece que ahí, bueno, las campañas de información y el rol que tienen ustedes, ¿no? Los comunicadores en esto es fundamental. Para que la gente cuente con toda la información necesaria y pueda decidir con información real, claro. Y no por ahí con información que no tiene demasiado fundamento, para que, bueno, eso también no es libertad, no, poder seguro. contar con información real y poder decidir en función de lo que es, y poder distinguir qué información es correcta y cuando nos están diciendo algo que no es correcto porque hay otros intereses, etcétera. Eso también es parte de la libertad y me parece que es fundamental comenzar a informar bien sobre esto. En este sentido, porque es parte, sí, ¿no? de salir de la pandemia. En este sentido, Marina, es decir, si hay alguien que está escuchando la radio y quiere hacer una consulta a través del buscador de Google, es decir, ¿dónde puede decir hay estudios en CONICET? ¿Qué recomendarías vos que leyeran, por ejemplo? Bueno, está la página del Ministerio de Ciencia de Nación, tiene los estudios que se han ido haciendo. Bien. Y si no, después en la página del Ministerio de Salud de la provincia tenemos las gacetillas de prensa. Si vos pones ahí en el buscador vacunas, le va a aparecer todas las gacetillas que hemos ido sacando, que tienen una forma más amigable de comentarnos estos estudios, que por ahí en la página del Ministerio de Ciencia está más técnico del tema, está más bien. técnico. Pero en la página del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ahí pueden encontrar las gacetillas de prensa, donde está la información sobre las investigaciones. Está toda la información, pero está sobre las investigaciones. Sí. O incluso, bueno, las redes, en el Instagram de la provincia, ahí nosotros vamos subiendo de manera simple los estudios que se van haciendo para tener información. La última, y ya te libero, Marina, digo, otro de los desafíos también que tiene que ver con, obviamente, el ministerio que vos integrás, es el tema de las elecciones, ¿no? Porque, es decir, si bien ya están establecidas septiembre, noviembre, también es cierto que, es decir, me imagino que el Estado como organizador de este hecho también estará muy atento a ver cómo se va a hacer y qué protocolo se va a utilizar, ¿no? Sí, por supuesto. Esperamos, bueno, se corrieron para septiembre para poder garantizar la vacunación y ya estar en una situación epidemiológica con pocos casos, con pocos contagios, pero por supuesto que va a haber que analizar mucho los protocolos, se está trabajando en eso, sobre todo también la cantidad de personas por padrón, por escuela, para garantizar el distanciamiento. Bueno, en todo eso se está trabajando para garantizar un protocolo y que ese día, bueno, las personas que van a votar se sientan cuidadas, ¿no? Y protegidas en el momento de emitir el voto. Claro, porque yo pensaba eso, no solo el que va a votar, sino aquellos que, bueno, tengan los cargos, los presidentes de mesa, ¿no? Y todo eso, porque uno claro. también pensaba esto de que, y hablando así con amigos, decir, pucha, estuvimos guardados hasta ahora, después en ese momento tenemos que salir todos, es decir, es una situación que merece todo el cuidado, ¿no? Sí, por supuesto, se está trabajando en los protocolos para ese momento, para garantizar el distanciamiento, sí, para todas las personas, para los presidentes y presidentas de mesa, fiscales, las personas de seguridad, bueno, todas las personas que integran el comicio, digamos, y las personas que van a votar. Pero sí, se está trabajando para garantizar que todo salga bien y que todas las medidas de cuidado estén adecuadas para ese momento, sí.
Bien, Marina, no sé si querés agregar algo más. Yo te agradezco siempre la gentileza de ser tan amable con nosotros y un poco sacarnos este tipo de dudas que, bueno, que se pueden generar. Siempre soy una convencida de que yo solo soy un instrumento. En este caso hay que hablar con la gente que está en el tema, en la materia y que tiene evidencia científica al respecto, ¿no? Como para poder generar información de calidad. Sí, no, yo agradecerles mucho la invitación, siempre es lindo salir en un medio local, como loberense, sanmanuelense, así que para mí es un orgullo poder conversar con ustedes. Y sí, bueno, reforzar esto del acceso a la información, me parece fundamental buscar las vías, cómo acceder a la información, saber qué estamos haciendo a nivel local, es fundamental y eso, bueno, se puede consultar en la página del Ministerio o, bueno, de todas maneras yo siempre quedo a disposición. Ya te lo he dicho, para cualquier consulta que a través tuyo pueda hacer cualquier persona de la comunidad, así que yo quedo a disposición. Y bueno, y siempre informarnos mucho y tratar de pensar de manera individual y colectiva y de pensar que la evidencia científica está siendo parte de la gestión de esta pandemia y está siendo fundamental para la toma de decisiones, que ninguna decisión que se ha tomado ha sido sin contemplar la evidencia científica y el conocimiento, ¿no?, de quienes más saben en la materia. Así que bueno, eso para transmitir tranquilidad, que se trabajó desde ese lugar y se va a continuar trabajando así. Bien, Marina, agradecida como siempre la gentileza por dedicarnos estos minutitos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Así dialogábamos con Marina Pifano, doctora en Ciencia y Tecnología, es bióloga y asesora, ¿sí?, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Realmente ha sido entrevistada por portales de noticias de todos los órdenes. Ayer justamente cuando yo decía que la había googleado, ha sido parte de un montón de investigaciones publicadas por el CONICET que tienen que ver no solo con la vacuna, sino con un montón de informaciones de estudios, ¿no?, que tienen que ver con el COVID-19. Realmente para nosotros es un orgullo que ella como profesional y como integrante de la comunidad científica no solo sea sanmanuelense, hija de José Pifano y Cristina Bellinzoni, sino que tenga la gentileza de hablar con nosotros, un medio local, más allá de su vinculación familiar y emocional que tiene con la ciudad, pero que realmente acceda a poder charlar con nosotros y poder transmitir a través nuestro todas estas novedades que tienen que ver con la pandemia, sí, y por supuesto con la campaña de vacunación. Esta es la mañana de la radio.